del pandero? ¿A cuánto les gusta ver el pan? Vamos a esperar que salgan. Vamos a esperar que salgan para que no vean la votación. Sí. Sí, vamos. Sí, yo sé que tienen su oreja ahí. Ok. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta el ministerio del pandero? ¿Que están de acuerdo? Levanten la mano si les gusta. Sea sincero, por favor. Ok. 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 Bájenla. Sea sincero, no tenga miedo, no lo vamos a criticar, solo le vamos a tirar piedras. No, son bromas. Sea sincero, ¿cuántos de los que están aquí no están de acuerdo con el ministerio del pandero? Levánteme la mano. Ok. Dos. Ok, hay dos personas que no están de acuerdo con el ministerio y respeto eso, está bien. ¿Cuántos creen que sería bueno que lo estuviéramos, digamos, un mes sí, otro mes no, que lo estuviéramos alternando? Esa es la palabra. Cuando vi al hermano Gabriel me acordé del alternador. Así que ¿cuántos de los que están aquí creen que deberíamos de estar alternando el ministerio? Levante la mano. Oh, lo quieren siempre. ¿Sí? ¿De verdad? Yo creí que no les gustaba. Ok, bueno pues, se queda el ministerio de pandero. Amén. Y ahora les vamos a preguntar si se sabe la Biblia también. Bueno, hermano, vamos a 1 Corintios 15, del 1 al 8. 1 Corintios 15, del 1 al 8. Créame, yo estoy cansado, tengo mucho sueño, tengo una alergia encima aquí donde me ve. Así que voy a tratar de ser breve, solamente quiero llevarlo a unos 2 puntos importantes de la predicación hoy. Que el Señor nos asista. Y vaya usted a 1 Corintios 15 del 1 al 8. 1 Corintios 15 del 1 al 8. 1 Corintios 15 del 1 en adelante. Cuando lo encuentre, denme un amén. Ok. Vamos rapidito y dice allí: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, pues. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, se lo voy a leer de nuevo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Que Dios bendiga su palabra. Al sermón de hoy le hemos titulado las consecuencias de la resurrección. Bueno, resulta que normalmente en días como hoy hablamos principalmente del evento, en el momento que se efectuó la resurrección, ¿verdad? Y claro que es importante. Imagínese usted, nosotros, aunque no me gusta reconocer al cristianismo como una religión, no me gusta llamarle religión, le voy a decir por qué. Porque siento que el término está muy trillado, está muy gastado, y se le llama religión a cualquier cosa que tenga algún estigma, alguna connotación, algún color que tiene que ver con algún tipo de fe. Y entonces se le llama religión a cualquier cosa. Muchas veces se le llama religión aún a personas que practican asuntos heréticos, hablando de la palabra herejía. O se le llama religión también a asuntos, a algunas sectas, se le llama religión, cuando realmente la verdadera religión es el culto dedicado al Dios verdadero, quien es Jehová de los ejércitos. Amén. Hablando entonces en esos términos y teniendo claro lo que es el tema, el punto, la palabra religión, quiero decirle de que entonces si nosotros vamos a definir al cristianismo como una religión, nuestra religión tiene una gran ventaja sobre todas las demás religiones. ¿Cuál es? Que nosotros contamos con el único líder que ha resucitado. Y nadie más tiene esa esperanza. Nadie más
tiene esa verdad. Hay un término que muchas veces se practica en asuntos dogmáticos que se dice: nadie posee una total verdad de lo que cree. Pues nosotros sí, hermanos. ¿Sabe por qué? Póngame atención. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino y yo soy el camino y no dijo una de las verdades o parte de la verdad. Él no dijo que Él era parte de la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, algo importante es que nosotros contamos con la única promesa de que Jesús es la verdad y que Él es el Señor. Y por eso es importante también entender entonces por qué razón el mundo cristiano o la religión cristiana, si usted le quiere llamar así, cuenta con lo mejor que le ha podido pasar, y es de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahora, resucitó y sucedió un evento muy importante después de que Él resucitó. ¿Cuál fue? Se fueron estableciendo iglesias. Y había un hombre que era muy suspicaz, había un hombre que era muy acucioso, había un hombre que era muy incisivo, que era muy colmilludo, pues, para notar cuando estaba pasando algo en la iglesia. Y ese fue nuestro hermano y respetable apóstol Pablo. Y él fue el que escribió esto que acabamos de leer. Y algo interesante es que él empieza a describir, después de la resurrección de Jesucristo, él empieza a describir ya una serie de eventos que sucedieron después de que él resucitó. ¿Por qué razón? Porque él quería garantizar y asegurarle al mundo que lo que había sucedido no era una historia, no era una fábula, no era un cuento, fue una verdad. ¿Y qué era lo que estaba viendo el apóstol Pablo? Que en la iglesia se estaba introduciendo una serie de doctrinas. Por ejemplo, los judíos andaban queriendo judaizar a los nuevos cristianos, a los nuevos adeptos, a los nuevos discípulos, a los nuevos creyentes. Los quería judaizar. ¿Cómo los querían judaizar? Le decían: si tú quieres ser salvo a través de Jesucristo, está bien, pero tienes que circuncidar el prepucio. Y entonces Pablo ya no estaba de acuerdo con eso. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús había terminado, había cumplido con la ley para que cumpliera un nuevo pacto, para cumplir con un nuevo pacto, para que comenzara un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Ser salvos única y solamente a través de Jesucristo. Dice amén, hermano. Si usted cree en Jesús como su Salvador, usted ya es salvo. A eso se le llama el pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque viene de la palabra gratis. Es de gracia que recibimos. Y junto con creer a Jesús o creer en Jesús como nuestro Salvador personal, viene una serie de regalos. Y uno de ellos es la vida eterna. Y vamos a obtener vida eterna todos aquellos que vamos a resucitar como Él también resucitó. Dice amén, iglesia. Entonces es importante entender todo este asunto. Y Pablo estaba enfático. Pablo estaba concentrado. Pablo estaba empecinado. Pablo estaba decidido a que la iglesia tenía que entender ese punto doctrinal, porque es la base de nuestra fe, es la base de nuestra religión. Entonces viene él y dice: le voy a hacer un recuento, porque hay muchos religiosos que creen en una cosa y no creen en otra. Por ejemplo, los judíos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Los griegos creían que había vida eterna, pero solo para el alma y no para el cuerpo. En cambio, el apóstol Pablo, a través de toda su doctrina, nos enseña que hay resurrección, no solamente que hay resurrección para el cuerpo, y que hay vida eterna para el alma y para el cuerpo. ¿Cuántos creen eso? Usted tiene que creer eso, hermano, porque esa es parte de nuestra fe, de creer que nosotros un día vamos a resucitar, y que cuando resucitemos, junto con nosotros también va a resucitar nuestro cuerpo. Si va a ser el mismo cuerpo transformado para que pueda soportar la santidad del cielo, yo no lo sé. O si Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, tampoco lo sé. Yo creo esto, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo. Yo creo esto, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos va a dar es un nuevo cuerpo, que lo que Dios nos
una nueva apariencia. Por eso es que los dos discípulos que iban camino a Emaús, cuando el Señor Jesús se pone en medio de ellos dos y les pregunta: ¿qué pláticas son estas entre ustedes de lo que ha sucedido? Y le dice: ¿que no te has dado cuenta? Le dice: pensaron que era un forastero, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un nuevo cuerpo al Señor. Entonces es importante ver de que Dios tiene preparadas para nosotros cosas nuevas. Dios no trabaja con fotocopias, fíjese qué interesante. Y por eso es que la Biblia dice constantemente cosas como esta: que Él renueva sus misericordias sobre nosotros. Diga: sobre mí. Diga fuerte: sobre mí. Dios, hermano, renueva sus misericordias sobre usted cada mañana. Por tanto, Él no trabaja con fotocopias. Dios no tiene necesidad de copiarle nada a nadie. Por tanto, lo que Él nos va a dar es una vida eterna, es una vida nueva, ¿sí o no? Nos va a dar un cuerpo eterno. ¿Cuántos de los que están aquí han entrado al cielo? ¿Se da cuenta? Ninguno, a menos que haya una cantina que por allá se llame el cielo, ¿verdad? Pero lo contrario, nadie ha entrado al cielo. Por tanto, para nosotros va a ser una, diga conmigo, experiencia nueva. Es una experiencia nueva. Y Pablo no quería que nos la perdiéramos. ¿Por qué razón? Porque estaba entrando tantas doctrinas falsas a la iglesia que estaban pervirtiendo el entendimiento de muchos. Y aquí es donde yo me quiero concentrar hoy. La predicación de hoy no se parece en nada a la de hoy en la mañana a las 6. Es muy diferente, porque aquí me quiero concentrar yo. Veo un buen grupo, veo personas. Hermanos, ustedes se ven tan lindos desde aquí, que lo menos que yo quisiera es que uno de nosotros fuera a parar al infierno. Si yo, que soy hombre de carne y hueso, que tengo mis días contados, los veo preciosos, imagínense cuánto no más Jesús, que murió por nosotros y nos estimó como lo más precioso de su creación. Por eso yo quiero que entienda esto. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mi hermano, va a disculpar que me afloje la corbata, pero mi alergia me tiene un poquito la garganta picosa. Pero el punto es este: Pablo sabía que mucha gente estaba retrocediendo de su fe en Cristo. Pablo sabía que mucha gente estaba dudando de la fe que había puesto anteriormente en Cristo. Pablo sabía que la gente que estaba escuchándolo en las diferentes iglesias que habían fundado, habían personas que de repente habían sentido la emoción de entregarse a Jesucristo, de dejar a un lado, de marginar, de olvidarse de su antigua religión llamada judaísmo y convertirse al cristianismo. Pero en la emoción, de repente se les fue enfriando esa emoción y dejaron de perseverar. Diga conmigo: perseverar. ¿Qué quiere decir perseverar? Perseverar quiere decir mantenerse en el mismo lugar aunque vengan problemas. Perseverar quiere decir no debilitarse aunque venga todo el mundo contra usted. Perseverar quiere decir que si usted ha creído en Cristo como su Salvador, no importa que el mismo Satanás con todos sus demonios y con todos sus infiernos se levante contra usted, usted se mantenga firme en el nombre de Jesús. Eso es perseverar. Perseverar quiere decir que no importa que venga cualquier conflicto, sea emocional, sea mental, sea sentimental, sea físico, usted dice: yo sigo creyendo en mi Jesús, y si la vida tengo que perder, pues que la pierda, sabiendo que no voy a perder mi alma, no voy a perder mi salvación. Yo sé que he creído en Jesús y sé en quién he creído, y sé que Jesús resucitó, y al igual que Jesús, yo también voy a resucitar. Eso quiere decir perseverar, hermano. Vamos a tener malas noticias, si no hoy, quizás mañana. Yo las deseo para usted, no, y para mí tampoco. Pero las malas noticias pueden llegar de la noche a la mañana. Los problemas pueden aparecer cuando menos los esperamos.
Entonces perseverar quiere decir, no importa que los problemas toquen a mi puerta, yo voy a estar allí para Jesús. Mientras yo tenga vida, mientras yo tenga alma, mientras yo tenga pensamiento, mientras yo tenga intelecto, yo siempre voy a estar allí para Jesús. Yo voy a hacer un altar, yo voy a hacer un templo, yo voy a hacer un lugar edificado, levantado, apartado y santificado para Jesús. No importa si todo el mundo retrocede, no importa si todo el mundo lo abandona, no importa si todo el mundo lo traiciona. Dios sabe que cuenta conmigo. Yo a Jesús no lo voy a abandonar, yo no lo voy a desamparar. Dios sabe que cuenta conmigo en la noche, en la mañana, en la tarde, en el día, en el frío, en la lluvia, en el calor, donde sea. Dios cuenta conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero entonces, hermano, eso es perseverar. Aun cuando sentimos que el mundo se nos pone patas arriba, hay que perseverar. No importa cuántas puñaladas reciba usted en su espalda, hay que perseverar. No importa cuánta gente lo traicione, usted persevere en el nombre de Jesús. Quien va a pagar el último cheque y va a ser un cheque grande y completo es Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese pago va a venir cuando nosotros entremos a la patria celestial. Dice amén, iglesia. Dice amén, iglesia. Dígame, iglesia. Va a llegar el día en que nosotros vamos a entrar a la patria celestial. Y todos los que dudaron no van a poder entrar. Por eso es que Pablo estaba empecinado, apasionado, creído que tenía que convencer a sus oyentes, tenía que convencer a sus lectores. Es importante lo que Pablo nos deja ahí. Por el cual asimismo, ahora fíjese el versículo 2 lo que dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra. Fíjese, primero le dice al final del versículo 1, le dice, en el cual también perseveráis. Porque había un grupo que perseveraba. Siempre hay un grupo con el cual el pastor sabe que cuenta con él. Todos los pastores sabemos con quiénes contamos y con quiénes no. Viene tiempo de un desayuno como el de hoy, sabemos a quién vamos a ir a buscar. Vienen fiestas de Navidad, sabemos a quién vamos a llamar. Vienen problemas legales para la iglesia, sabemos con quién contamos. Sabemos con quién nos apoyamos. Sabemos quién está con nosotros. Yo sé, por ejemplo, hermano, este barco llamado iglesia nunca se va a hundir, nunca. Porque no es del hombre, es de Cristo. Pero como pastor terrenal y local, yo sé con quiénes cuento. Olvídese, yo le puedo dar ya los nombres, nombre y apellido, ya, así, uno tras otro, rápido. Pablo sabía quiénes estaban perseverando, pero también sabía quiénes estaban flaqueando. Y esos son los que nos preocupan, esos son los que nos ocupan en la oración, esos son los que nos llaman la atención. Esos son los que nosotros de repente descubrimos que tiene un don, tiene un talento, tiene algo precioso que podría dar con su vida al Señor. Tienen el don del habla, tienen el don de la música, el don de los instrumentos, tienen el don de la enseñanza y siempre sentados en la banca, de repente aparecen, de repente desaparecen, de repente aparecen, de repente desaparecen y son una exhalación, son lo que le llamamos nosotros vulgarmente en las iglesias cometas, ¿verdad? No se me sienta mal nadie, hermano, pero yo lo que quiero es, yo quisiera cimbrarle, yo quisiera agarrar su alma en este momento y sacudirla y decirle: despierte, entienda, es tiempo de que usted ponga los pies sobre la tierra y se dé cuenta que está jugando con su alma y que su alma un día puede ir a parar al infierno creyendo que es salva y el único que va a pagar las consecuencias es usted. Entonces, ese es el deseo, el ímpetu del predicador. ¿Por qué razón? Porque mire, hermano, sí, claro que va a haber un momento difícil que cada alma va a enfrentar si no acepta a Jesús como salvador personal. Yo me recuerdo del versículo que les enseñé el viernes. Vaya conmigo a primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3, le voy a leer de Primera de Pedro 3 del 18 en adelante. Fíjese lo que dice ahí.
Y no se me desconecte de lo que le he venido diciendo del apóstol Pablo. Ahorita vamos a ver algo que dijo el apóstol Pedro. Y esto es para que usted vea que en el pensamiento tanto de Pedro como de Pablo, tanto de Pablo como de Pedro y de Bernabé, de Silas, de Juan Marcos y de todos ellos, había algo que nosotros le llamamos en teología unidad. Unidad de pensamiento. Entonces fíjese lo que pasó y un misterio que revela el apóstol Pedro a través de su epístola. Mire lo que dice ahí en el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y mire el versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus que encarcelados. En lo cual fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? Todos aquellos que no habían creído en la salvación de Dios y habían sido condenados al infierno. Mira el versículo 20 para que usted se convenza. Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Cuando se presentó la oportunidad de entrar al arca de Noé y no quisieron entrar. ¿Cuándo? Cuando levantó Moisés la serpiente de bronce para ser salvos y no la volvieron a ver. ¿Cuándo? Cuando abrimos las iglesias como esta. No importa si la iglesia es grande, es pequeña, es rica o es pobre, pero abrimos las puertas de las iglesias para que el mundo entre. Y el mundo rechaza y prefiere quedarse allá afuera. Para ello es ese mensaje. Un día esa gente muere y va a parar a un lugar de tormento, como le llamó el rico. ¿Se acuerdan la historia del rico y Lázaro? Va a parar a un lugar de tormento. Y después empiezan a hacer un montón de preguntas, conjeturas, y de nada les sirve. Porque el día de la salvación es aquí en la tierra. Dice amén, hermano. Entonces algo importante es que Pablo les empieza a hacer un pequeño recuento, pero antes les hace ver que tienen que perseverar. Y miren lo que pasó en el versículo 2, ahí en 1 Corintios 15. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Ay, hombre, ayúdeme. Por lo cual si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos. Pero si no retenéis la palabra que te he predicado, no eres salvo. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo. Esa es la contraparte del versículo. Porque mire cómo termina el versículo 2. Si no creísteis, ¿en qué? En vano. O sea que hay gente que ha creído en vano. Hay gente que ha creído y termina siendo condenada. ¿Por qué? Porque su fe no perseveró. No fue para siempre. Entonces resulta que hubieron una serie de consecuencias después de la resurrección. Y mire hacia dónde nos va a llevar la palabra que escribió el apóstol Pablo. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado, insiste el apóstol, yo les he enseñado esto. Yo les he gritado, yo hasta casi los he insultado, le he dicho yo muchas veces, para que usted se convierta y persevere. Mucha gente sale bien brava de esta iglesia. Porque dicen, ese pastor es bien grosero. Mire, prefiero que se enoje conmigo y no con Dios. Porque yo no puedo salvar su alma, pero Cristo sí la puede salvar. Enójese conmigo, si no le gustan mis palabras, si no le gusta mi carácter, si no le gusta mi estilo, si no le gusta mi predicación, está bien, lo respeto. Usted tiene derecho a estar equivocado. Después lo entendieron, se dan cuenta, van riéndose de aquí para allá. No, hermano, no se enoje conmigo, hermano. Cuando usted sienta que una predicación lo golpea, es porque el problema no está en el predicador, está en usted. Así de fácil, hermano, así de fácil. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue ¿qué? Sepultado, y que resucitó al tercer día. No me voy a detener en eso de que fue sepultado, porque eso lo expliqué en la predicación anterior, conforme a las Escrituras, y que apareció ¿a quién? A Pedro primero y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció ¿a quién? A Santiago, su hermano. ¿Sabían ustedes que Jacobo hasta ese día se mantenía inconverso? Y Jesús sabía que aunque él fuera Dios, porque ¿quién fue Santiago? Déjenme hacerle una pequeña historia. ¿Quién fue Santiago? ¿Quién fue Jacobo? El que están leyendo ahí. Ese es el mismo que escribió la epístola de Santiago. ¿Se acuerda que está Hebreos? Después sigue Santiago, después primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, ¿verdad?
Santiago es el mismo Jacobo, hermanito del Señor Jesús. Mejor dicho, medio hermano, porque eran hijos de la misma mamá, pero hijos de diferente papá. Jesús, hijo del Espíritu Santo, Jacobo, hijo de José. Entonces resulta que el Señor Jesús, siendo Dios, ¿cuánto creen que Jesús es Dios? Pero él sabía que aunque siendo Dios y Jacobo iba a parar al infierno, ni él con todo su poder lo podía sacar de ahí. Entonces viene y se le aparece y le dice, yo no sé si le decía Jacobo, le decía Santiago, pero le dice, hermano, le dice, aquí estoy yo. Se cree que Jacobo siempre tuvo una cierta especie de envidia hacia Jacobo, hacia Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó. Imagínese usted ser hermanito desde su nacimiento de una persona perfecta, que nunca dijo mentiras. El mentiroso era usted. Nunca dejó desarreglada la cama. Jesús siempre la arregló. Nunca le deseó mal a nadie. Nunca, imagínense, Jesús ha sido el ser humano perfecto. Dice amén, hermano. Aunque también ha sido Dios. No se me extravíe, no se me pierda, ¿ok? Entonces viene, y yo me imagino que Jacobo, la roncha que traía, la riña que traía, el problema que traía, el rencor que traía con Jesús, es que Jesús quizás siempre se llevaba los aplausos de la mamá y el papá. Por otro lado era el hermano mayor. Yo me imagino que Jesús siempre andaba, Jacobo, ¿por qué le mentiste a mi mamá? Jacobo, no has lavado el carro. Jacobo, no le diste de comer al caballo. Jacobo, no has hecho los quehaceres de la casa. Jacobo, hoy no fuiste a la escuela. Jacobo, hoy no hiciste la tarea. Yo me imagínese usted tener de hermano mayor a Jesús. ¿Ah? Unos todos gelengosos, todos locos, marihuanos, y Jesús siempre derecho. Imagínese usted tener de hermano a Jesús. Entonces Jacobo, si usted se fija, Jacobo nunca apareció en el círculo más cercano de amigos a Jesús, nunca. Mientras él estuvo vivo, no componía el grupo de los 12. Entonces vino el Señor Jesús y dijo, si yo no me le aparezco a mi hermano Jacobo, este se va a ir al infierno. Y ¡pum!, se le aparece. ¡Ah! Ya me imagino Jacobo, se le aflojaron los calcetines. Estoy seguro de eso. Pero mire qué sucedió después de que se tiene ese encuentro con Jesús. No solamente acepta su resurrección, sino que lo acepta como su Señor y su Salvador. Si no, léalo usted en el libro de los Hechos. Él reconocía a Jesús como su Señor y Salvador. Y Jacobo se viene a convertir en el primer pastor local en una iglesia en Jerusalén. Tanto fue así que él estuvo dispuesto a morir por Jesús. Se cree que Jacobo fue llevado arriba al templo, allí en Jerusalén, y de ese lugar fue despeñado. Y dicen que cuando cayó se destripó y aún allí lo apedrearon los enemigos, los fariseos y los soldados de Herodes. Lo terminaron ya estaba muerto, pero lo terminaron destripando. Hasta ese grado estaba su fe. ¿Por qué le cuento toda esta historia? Porque hay algo importante también dentro de todo. Yo le acabo de leer en Primera de Pedro capítulo 3 que Jesús bajó y se fue a presentar a los encarcelados. Ahora vamos a ver otro cuadro. Es verdad, Jacobo murió mal, pero al final de cuentas su alma fue llevada al cielo y él pudo disfrutar a partir de ese día de la vida eterna. Pero dice la palabra que un día Jesús bajó a lo más bajo de la tierra. ¿Se acuerda que lo vimos el viernes? Y resulta que en ese momento le fue a predicar a los que estaban encadenados, acabamos de leer, ¿verdad? Encarcelados en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19. Y ahora imagínese usted otro cuadro. Judas. Cuando Judas ve en el infierno a Jesús,
porque Jesús fue a darles una predicación de por qué estaban allí. Yo me imagino a Judas: Señor, Señor, aquí estoy, Señor, me arrepiento de haberte entregado, Jesús. Demasiado tarde, Judas. Me arrepiento, Señor, te diste cuenta que hasta me ahorqué. Eso fue lo peor que hiciste, no confiar en mí. Señor, por favor, sálvame. No se puede. Solo he venido a explicarles por qué razón ustedes están pagando la consecuencia llamada infierno. Y después dice que Él, llevando cautiva la cautividad, subió. ¿Cuántos entonces de nosotros ha de haber pensado el apóstol Pablo? Vuelva conmigo al capítulo 15 de Primera de Corintios. Hemos estado en una sinagoga, me imagino en aquellos tiempos, o estamos en una iglesia como hoy, y hemos tenido la oportunidad de escuchar el evangelio, pero nos desanimamos, nos desilusionamos, volvimos atrás, perdimos la fe. No, me deprimí tanto por la actitud del pastor, me deprimí tanto por el diácono, me deprimí tanto por la hermana X, me deprimí tanto que me llegué a desilusionar totalmente y no quise saber nada de Dios. Por una persona, usted quiere perder el cielo, hermano. Por eso es que usted tiene que entender que su confianza no tiene que estar puesta ni en los pastores, ni los diáconos, ni oficiales de la iglesia. Su confianza tiene que estar puesta única y solamente en Jesús. Dice amén, hermano. ¿Y por qué no conocemos tanto a Jesús? Porque no nos metemos tanto en la Biblia. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería hacerles ver. Le dice ahí en el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo les he enseñado desde este lugar una pasión por Jesús. Yo les he enseñado desde este lugar vivir por Jesús, amar a Dios desde que se levanten hasta que se acuesten, les he dicho yo. Les he mencionado muchas veces que tienen que dejar al amante, tienen que dejar el adulterio, tienen que dejar la fornicación, tienen que dejar el robo, tienen que dejarlo todo. ¿Por qué razón? Porque va a llegar el día, hermano, en que todos vamos a enfrentar las consecuencias. Y no va a haber nadie allí para usted poderlo salvar. Y usted y yo nos podríamos perder de algo muy importante llamado resurrección. Dice amén, iglesia. ¿Cuántos quieren resucitar para irse al cielo? ¿Cuántos quieren resucitar para ir y disfrutar de la vida eterna? ¿Cuántos quieren resucitar para estar con Jesús? ¿Me pueden dar un amén? Pues hermano, usted tiene que entender que se trata de perseverar. Perseverar. Usted no tiene que creer en mí. Usted no tiene que creer en mi religión. Que no le importe eso. Yo no creo en ese hombre. ¿Quién le ha dicho que tiene que creer en mí? Pero no deje de creer en Jesús. La religión de este hombre, dígale lo que quiera, pero crea en el poder de Jesús. El único que resucitó y que ha resucitado por su propio poder es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso es que el mundo cristiano hasta el día de hoy, después de más de 2000 años, seguimos celebrando ese día tan importante. Si esta fiesta ha podido perdurar a pesar de los ataques del diablo, es porque esta fiesta está fundada en una gran verdad: que Jesucristo es el Señor, que Él nació y murió por los pecadores, y que Él fue puesto en una tumba, y que al tercer día resucitó. ¿Crees esto? Si tú crees esto, más te vale aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Y tienes que perseverar, hermano. Persevera, hermano. No dejes que el cáncer llamado pecado allá afuera consuma tu mente, consuma tus deseos. Persevere, hermano, persevere en el nombre de Jesús. Y cuando llegue el día destinado para cada uno de nosotros, vamos a morir, pero juntamente con Él vamos a resucitar y vamos a vivir eternamente con el Señor. Esa es una de las muchas consecuencias que vamos a vivir por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice amén, iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Y gracias por tu gran amor y gracias por tu misericordia, Señor. Y hoy queremos, Padre, orarte, porque si aquí hay alguien que no está seguro de su salvación,
que entienda que no es asunto de religión, sino que es un asunto de relación contigo. Y mientras la iglesia ora, mientras mi hermano en Cristo ora, yo quiero invitarlo a usted que si usted no está seguro de su salvación, pero usted quiere resucitar y disfrutar de la vida eterna, yo lo invito que allí donde está, acepte a Jesús como su Salvador personal. Y si usted lo está haciendo en esta hora, yo le quiero pedir que levante su mano ahí donde está. Levante su mano en señal de que usted recibe a Jesús como su Salvador personal. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona que lo quiere hacer? ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús como su Salvador personal? ¿Habrá alguien que quiere entregar su vida en las manos de Cristo? ¿Habrá alguien? Levante su mano ahí donde está. No tenga miedo. Yo lo hice hace 32 años y pico. Y mire, aquí estamos esperando a ese día. ¿Quiere usted tener la seguridad de que va a ser salvo? Esa seguridad solamente viene a través de Jesús. ¿Quiere tener esa seguridad? Acéptelo hoy como su Salvador personal. ¿Habrá alguien que quiere levantar su mano? Levántela hoy. ¿No? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Iglesia, póngase de pie, los vamos a despedir. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo, gracias por tu cuidado. Gracias, Padre, porque nos has dado el privilegio de celebrarte, Señor, porque tú has resucitado y sigues estando vivo y vivirás para siempre. Y así como tú vives, vivirá tu iglesia, Padre. Nos vamos hoy de este lugar, mas no de tu presencia, y úsanos, Señor, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios los bendiga, hermano. No olvide, miércoles, 7:30. Esto sigue. No se detenga, persevere.